Cuando yo empecé mi vida profesional como profesora de historia contemporánea, me di cuenta que los países del mundo estaban agrupados en dos ejes. Un eje vertical que separaba a los países del norte considerados ricos de los países del sur considerados pobres, y un eje horizontal que separaba los del este o socialistas de los occidentales capitalistas. Me llamó la atención que, a pesar de ser tan diferentes, todos orientaban sus políticas hacia una misma finalidad: el crecimiento económico. Y a estas dinámicas le dan el nombre de desarrollo. Me pregunté, ¿por qué desarrollo? ¿De dónde viene ese concepto? Rápidamente me di cuenta que viene de las ciencias naturales para describir un proceso de transformación de los seres vivos hacia una finalidad, que en este caso es la reproducción de su especie. Entonces, ¿cuándo pasó este concepto a describir procesos en la sociedad? Bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos que habían quedado devastados se reunieron en la Sociedad de Naciones y decidieron establecer un nuevo orden económico internacional. De manera que los países del sur, la mayoría de antiguas colonias, pasaran de un estado de subdesarrollo e iniciaron un proceso de modernización e industrialización que llamaron desarrollo, para articularse a las dinámicas de crecimiento económico y por esta vía contribuir al restablecimiento de la economía de los países europeos. A partir de este momento, el concepto de desarrollo y de crecimiento económico se volvieron nociones afines y se aplicaron a la sociedad como si fuera un proceso de la naturaleza, es decir, se naturalizó el concepto, como si todos los países fueran individuos, una especie de la naturaleza. Estos conceptos se instalaron en la sociedad y en la cultura como unos imaginarios de bienestar, de progreso, de estatus y de poder. Y asimismo se impusieron como una orden, como un mandato a todos los países. Preguntemos ahora, ¿qué ha pasado después de 70 años de imposición de este concepto? Es evidente que ha habido grandes progresos tecnológicos, pero también tenemos que reconocer efectos muy negativos. En la naturaleza, por ejemplo, podemos observar niveles de contaminación en todos sus componentes, alteración de sus lógicas, agotamiento de sus recursos naturales. Y en la sociedad estamos encontrando situaciones de pobreza extrema como nunca antes se habían visto. Y asimismo, una mayor separación entre los más ricos y los más pobres. En el año 1992, en un informe de las Naciones Unidas, ya se podía observar cómo un 20% de la población mundial, los más ricos, estaban percibiendo el 83,7% de los ingresos, mientras el 20% de los más pobres solamente recibía un 1,4%. Para el año 2014, ya era solamente el 8,6% de los ricos controlando más del 85% de la riqueza mundial. Y el 35% de los más pobres recibiendo solo el 1,5%. Pero el efecto más grave de esta idea de desarrollo ha sido el de hacernos creer que son los bienes materiales y el progreso técnico y económico el que le da sentido a la existencia humana, llevando por esta vía a una sociedad materialista y asimismo autodestructora, no solamente por las guerras, sino y sobre todo por un profundo vacío existencial, que ha llevado a situaciones de suicidios que en países, por ejemplo, como el Japón, han llegado a ocupar el primer lugar en mortalidad. Preguntemos ahora, ¿es posible revertir esta situación? Muy difícil, ¿cierto? Sin embargo, desde que se inició esta idea de desarrollo, se han encontrado posiciones muy críticas y a la vez propositivas que han traído propuestas alternativas, que han dado ideas muy importantes como las teorías de desarrollo humano, sustentable, endógeno, territorial, entre otras. Pero tienen algunas limitaciones.
Entre ellas se focalizan solamente en un aspecto del problema y también en los efectos del desarrollo. Nuestra propuesta apunta a un elemento que nos parece neurálgico de ese concepto tradicional, y es el de la naturalización del concepto, como estábamos viendo. Es decir, se trata de devolverle el carácter social y cultural al desarrollo y reconocer que esta es una construcción colectiva. Por lo tanto, podemos estar hablando de múltiples desarrollos que se orientan a distintas finalidades. Ya no es un proceso lineal hacia una sola finalidad. Estamos entonces en un panorama de múltiples desarrollos que hemos denominado transdesarrollos y que se ubican en una cosmovisión de la sociedad que ya no es la moderna ni la posmoderna, sino la transmoderna. Este enfoque resignifica el desarrollo como una construcción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente contextualizada. Recupera la historia de los pueblos, condiciones del pasado que vienen en el presente para proyectar un futuro. Procesos que son dinamizados por unos sujetos sociales que a la vez tienen en cuenta una serie de características que las hemos organizado en unas categorías, en unas dimensiones que a su vez se conciben de manera articulada, es decir, estamos hablando de procesos integrales. Miremos algunas de las características en cada una de las dimensiones. En la dimensión humana, el ser humano se concibe como sujeto de desarrollo. ¿Pero qué significa ser sujeto? Yendo a la etimología de la palabra, que viene del latín, se compone en dos partes. Sub, algo que está en lo profundo, jectum, algo que se tira afuera. Es decir, el sujeto es un ser humano que es capaz de reconocer algo que hay en lo hondo para lanzarlo afuera como propuesta. ¿Y qué es aquello que está en lo profundo? En primer lugar, el reconocerse como ser integral, lo que significa, somos seres orgánicos, por lo tanto somos naturaleza. La naturaleza no está allá afuera, somos naturaleza. Pero también seres pensantes, afectivos, creativos, espirituales y trascendentes. Seres que somos capaces de dotarnos de una identidad y asimismo identificar un sentido para nuestra existencia, sentido que somos capaces de comunicar a otros y establecer con esos otros que son diferentes relaciones armónicas y solidarias. Este enfoque reconoce y parte de la libertad de estos seres humanos para proyectar su existencia. Y asimismo se fundamenta en unos valores que han sido reconocidos internacionalmente, mundialmente, como valores para toda la humanidad, como son los derechos humanos, pero asimismo valores que vienen de las culturas y de los territorios, como son los valores ancestrales, y que nos dan pautas también para establecer relaciones mucho más armónicas. Es decir, estamos hablando de un desarrollo ético. En la dimensión sociocultural y política, estamos planteando un tránsito de los sujetos individuales hacia sujetos colectivos que van formando comunidades. Pero ya son unas comunidades que no se reúnen porque son todos igualitos y porque tienen intereses comunes. No, porque comparten horizontes de vida para su existencia. Son grupos abiertos que permiten la participación de múltiples personas, incluida la diversidad, lo que significa que cada uno de nosotros podemos participar en distintos proyectos. Y por esta vía vamos estableciendo nexos y relaciones y tramas que vamos logrando organizar horizontes de sentido mucho más globales. La diversidad entonces no es simplemente un dato, es una gran riqueza y en algunos casos incluso una posibilidad de supervivencia humana. En este enfoque también se reconoce el desarrollo democrático, pero aquí también hay un elemento interesante, que se altera la lógica de la democracia. Normalmente nosotros concebimos la democracia como en el ámbito de lo político.
Y esperamos que desde allí se refleje en las dinámicas económicas y sociales. No. Aquí se invierte la lógica. Arranca desde lo social y lo cultural en la vida cotidiana, propendiendo por unas relaciones horizontales que se basan en un profundo respeto y reconocimiento del otro, que a su vez se va a expresar en la democracia económica, que se construye ampliando lo que reconocemos el círculo del yo y del ego, y permitiendo que entren a ese círculo personas de afuera, incluso personas extrañas que ni siquiera conocemos, dándonos la posibilidad de ser solidarios con personas de los otros extremos del mundo. Finalmente se expresa entonces en el ámbito político, tanto local como internacional, buscando también una democracia global. En el ámbito, en la dimensión económica y ecológica, encontramos un concepto estructurante y muy bonito, el concepto de oikos, que se refiere a unas relaciones armónicas. En el caso de la economía, relaciones armónicas entre los seres humanos, y de la ecología entre los elementos de la naturaleza, y asimismo relaciones armónicas entre estas dos dimensiones. Oikos, que es un concepto que se contrapone, según Aristóteles, a la crematística, que es el arte de hacer riqueza. En eso se convirtió nuestra economía. Desde este concepto de oikos, entonces, han surgido también teorías económicas muy importantes como economía humana, economía solidaria, economía ecológica, economía circular, economías del cuidado, que propenden por unas formas alternativas de financiamiento, de producción, como la producción libre, pero también la que recicla elementos, las formas de intercambio no necesariamente monetarizadas, como son el trueque de bienes y servicios, y formas de consumo que tienen en cuenta también la reutilización de bienes ya usados, y sobre todo la opción por un sistema de vida no consumista, mucho más libre, más liviano, más ligero. En esta forma de comprender la economía se hace mucho énfasis en la producción y el consumo de bienes locales, y asimismo en la investigación y en la producción de tecnologías alternativas adecuadas a la cultura y a los territorios y a las condiciones económicas de estos territorios. En la dimensión territorial e histórica, el territorio se comprende como un espacio habitado y por lo tanto de gran significado para quienes lo habitan. Un territorio se configura como un referente de identidad y al mismo tiempo como un derecho, quizás uno de los derechos más violentados en el momento actual. En la historia se reconoce la importancia de la memoria como hechos significativos del pasado que vienen al presente, que pueden ser negativos para no repetir la historia, pero también positivos para potenciarla y para lanzarlo como horizonte de sentido. Asimismo, se tiene en cuenta la articulación de las lógicas locales con las lógicas globales. Miremos ahora el gran reto. Educar para este tipo de desarrollo. ¿Qué implica y qué significa? Implica, en primer lugar, ser conscientes de que todos somos educadores. Significa contribuir a la formación de seres conscientes con gran capacidad de autovalorarse, de construir una identidad, de proyectar un sentido de la existencia, comunicarlo a otros y a través de unas dinámicas de liderazgos colectivos, proponerlo para la sociedad, de tener unos referentes éticos claros, de ser libres, de establecer relaciones armónicas y solidarias, al mismo tiempo ser responsables con el uso de los bienes de la naturaleza, ser altamente creativos y ser situados histórica y territorialmente.
y aún así estar en capacidad de establecer relaciones con personas que están en todo el mundo. Estamos hablando entonces de seres humanos capaces de proponer y proyectar colectivamente horizontes de sentido para la sociedad, que sean significativos y viables, y que a su vez sean capaces de posicionarlos en los ámbitos políticos locales e internacionales, de manera que se reflejen en políticas que contribuyan a la transformación del mundo hacia un mundo más humano, más equitativo, justo, solidario, sustentable. Es decir, personas que sean capaces de contribuir a la construcción de un mundo nuevo. Muchas gracias.